Hoy llegamos al capítulo 8 y si venís siguiendo este podcast, sabés que ya pasamos por varios momentos muy personales, profundos, movilizantes. Por eso este capítulo lo llamé Reinvención Profesional. Renuncié. ¿Y ahora qué hago? Y en lo personal no fue la primera vez que viví esa situación. Por algo nos vamos y hay que conectarse con ese propósito. Como te imaginarás, no es lo mismo renunciar y saber que vas a ingresar ya a trabajar en otra empresa, a renunciar y elegir el camino de la independencia laboral. Pero justamente por eso cuando está ese propósito claro Todo lo demás pasa a ser secundario. y ese cambio de foco lo fue transformando todo, lo fue transformando todo. Bienvenidos al podcast Reinventarse es el camino. Para alcanzar el éxito en nuestra vida personal y profesional, es necesario conectar con un propósito que nos impulsa a avanzar, y por ello mi intención es guiarte para que puedas conectar con el tuyo. En este podcast te compartiré mi propia historia de transformación, desde los desafíos que enfrenté hasta las lecciones que aprendí. Soy Jacqueline Aispuru, mentora en reinvención profesional y autora del libro Reinventarse es el camino, una guía para encontrar un trabajo con propósito. ¿Estás preparado para descubrir el poder de la reinvención y cómo puede cambiar tu vida? Si tu respuesta es que sí, te invito a seguir escuchando este podcast. Hoy llegamos al capítulo 8 y si venís siguiendo este podcast, sabés que ya pasamos por varios momentos muy personales, profundos, movilizantes, pero este capítulo marca un punto clave, porque fue cuando Todo ese aprendizaje personal empezó a tomar forma también en lo profesional. Por eso este capítulo lo llamé Reinvención Profesional y empieza con una pregunta que muchos en algún momento nos repetimos cuando iniciamos ese proceso. Renuncié. ¿Y ahora qué hago? Y en lo personal no fue la primera vez que viví esa situación. De hecho, de todos mis trabajos anteriores al de INVAP, siempre me fui yo, siempre renuncié. Entonces es una situación que la he vivido más de una vez y de alguna manera sé lo que se siente. Cuando nos vamos de un trabajo es porque tenemos un motivo mejor para irnos. Igualmente eso no deja de darnos miedo, sentir incertidumbre si lo que estamos dejando va a ser mejor a lo que viene. Pero bueno, por algo nos vamos y hay que conectarse con ese propósito, ese para qué me voy. Pero ahora me gustaría contarte particularmente la última vez que lo hice, y esto fue en el año 2022. Para mí ese año fue súper especial por varios motivos, pero principalmente en el área laboral. Yo para ese entonces tenía 34 años y siempre había trabajado en relación de dependencia. Pero ese año decidí empezar el año sin jefes, sin compañeros, sin una empresa que me respaldara. Y por eso mi rutina laboral cambió por completo. Como te imaginarás, no es lo mismo renunciar y saber que vas a ingresar ya a trabajar en otra empresa, a renunciar y elegir el camino de la independencia laboral. Entonces, bueno, viví nuevas sensaciones, cosas que no había vivido en otras etapas anteriores. Y la verdad es que con el tiempo me di cuenta que había tomado una decisión muy valiente. Muchas personas me lo decían, pero yo hoy te puedo decir que sí. Fui muy valiente al dejar ese trabajo de 8 años, a renunciar a una empresa súper prestigiosa, reconocida acá en Bariloche, en Argentina y en el mundo, en pos de mi deseo de poder vivir 100% de mi propósito. Pero justamente por eso cuando está ese propósito claro, todo lo demás pasa a ser secundario. Entonces, con miedo lo hice y empecé a preguntarme cómo era que tenía que seguir ese camino, cómo podía hacer para vivir de mi propósito. Pero si yo seguía trabajando en ese lugar, no podía enfocarme en lo que quería realmente hacer. Entonces, para mí en ese momento la mejor decisión fue renunciar. Y ahí empecé un camino nuevo, un camino lleno de preguntas, de miedos, pero también de mucha, mucha paz interior.
Y algo que me ayudó en ese momento también fue haberme permitido tomarme, un tiempo sabático. ahí hablo de un año sabático, pero no llegaron a ser 12 meses, pero sí me tomé un par de meses para pensar muy bien qué era lo que quería hacer. Ese tiempo me dediqué a seguir meditando mucho, a escucharme más, a leer muchos libros y a entender realmente qué era lo que quería construir a futuro. Y poco a poco, en ese tiempo de calma y enfoque, se empezó a revelar algo muy, pero muy claro en mí. Me di cuenta que yo lo que quería era ayudar a las personas a conocerse, a descubrir también cuál era su propósito y encontrar un trabajo que les haga sentido. En otras palabras, quería ayudar a más personas a que pudieran sentir lo que yo estaba sintiendo en ese momento y que jamás lo había experimentado antes y por eso me enfoqué en ayudar a las personas a reinventarse laboralmente para encontrar un trabajo con propósito. En definitiva, me di cuenta que todo lo que había vivido y todo lo que había aprendido podía convertirse en un camino de servicio a otros. Y ahí apareció un nuevo desafío, o mejor dicho, una nueva pregunta. ¿Cómo puedo transformar todo esto que aprendí y viví en algo concreto para ayudar a otras personas? Esa fue la pregunta que me hice. Y ahí puse la mente a trabajar para buscar una solución a ese problema que yo veía en muchas personas que me rodeaban, que tenían que ver con el malestar laboral. Personas insatisfechas con sus trabajos, con sus jefes, con tareas que no les gustaba, diciendo que estaban ahí solamente por cuestiones económicas, pero que les gustaría hacer otra cosa. Y sumado a eso, recibía muchos mensajes De mis amigos, conocidos, ex compañeros de trabajo que me decían que me admiraban mucho por haberme animado a emprender el camino de un trabajo con propósito, básicamente. Entonces, eso lo tomé como una señal y dije, yo a partir de ahora me voy a dedicar a ayudar a esas personas que también lo quieren hacer, pero que no se animan. Y en ese momento apareció además un libro que me ayudó muchísimo a descubrir el camino que yo iba a elegir para emprender ese trabajo con propósito. Ese libro se llama Un curso de milagros. Y como cuento en mi libro, Un curso de milagros no es un libro cualquiera, sino más bien es una guía de espiritualidad para cualquier persona que busque la paz en su interior. Este fue un libro escrito y canalizado por Helen Schutzman en el año 1976 y se le conoce como un plan de estudios que nos invita a la iluminación y a volver a conectar con Dios. Y yo llegué a este libro porque varias de las personas que admiraba lo recomendaban en sus libros, en sus podcasts, entonces me empezó a dar curiosidad. Y cuando me lo compré me di cuenta que me resultaba difícil leerlo sola, así que bueno, busqué un grupo donde lo enseñaban y bueno, ahí conocí gente muy, muy linda de diferentes países que hasta el día de hoy estoy en contacto. Y hoy, actualmente, además, acompaño a otras personas también a que puedan aprender a estudiar un curso de milagros. Es muy lindo Es muy profundo también. ese camino, pero creo que es una buena guía para encontrar la paz en nuestro interior y a conocernos mejor. Pero en ese proceso también entendí que no todo se trata de inspiración y espiritualidad. Es decir, yo necesitaba herramientas concretas para poder acompañar a otras personas, entonces por eso pedí ayuda. Y lo que hice fue, además de coacharme con otros colegas en temas de ventas principalmente, también me anoté en una capacitación. Particularmente fue un máster para emprendedores y esa decisión fue clave. Tuve que hacer una inversión de dinero bastante importante, pero sabía que eso me podía llegar a ayudar mucho y no me equivoqué. Ahí aprendí a poner en palabras lo que yo quería ofrecer, a darle estructura a mi propuesta, a pensar en el público al cual yo quería empezar a ayudar, en cómo lo iba a comunicar y en cómo iba a generar un valor real en la sociedad.
Y así, sin darme cuenta, ya no estaba preguntándome ¿y ahora qué hago? Sino más bien cómo podía ayudar mejor a los demás desde lo que era y desde lo que podía ser yo en ese momento. Y ese cambio de foco lo fue transformando todo. En pocas palabras, cursar ese máster me ayudó muchísimo y aceleró mi proceso creativo para poder vivir de mi propósito. Lo que quiero decir es que gracias a ese máster pude tener mayor claridad a qué me quería dedicar, cómo lo iba a hacer, cuál iba a ser la estrategia, ser más consciente de mis finanzas, estar rodeada de las personas correctas, es decir, de otros emprendedores que también estaban en ese camino. Había personas que ya estaban más avanzadas que yo, otras que estaban igual, otras que estaban un pasito antes, pero entre todos nos ayudábamos para poder emprender la mejor idea de negocio que cada uno tenía y para poder vivir de su propósito. Es más, Si no hubiera aplicado lo que me enseñaron en esa formación, seguramente no existiera este podcast ni el libro que escribí. porque la mentalidad que tengo hoy es muy distinta a la que tenía antes de cursar esa formación. Por eso siempre recomiendo que te capacites e inviertas en tu desarrollo personal y profesional. Te aseguro que no te vas a arrepentir y mucho menos si tu deseo consiste en encontrar un trabajo con propósito. Y para ir cerrando este capítulo me gustaría compartir con vos algo que aprendí en este camino de reinvención profesional. Y es que a veces es necesario frenar antes de avanzar. Por eso hablo del tiempo sabático. En ese tiempo yo me tomé de verdad un tiempo para reflexionar, un tiempo de silencio y de escucha interna, y eso fue sin dudas lo que me permitió aclarar hacia dónde quería ir y quién quería ser yo en mi nueva etapa profesional. Y realmente cuando tuve más claridad, también entendí otra lección, que no se trata de hacerlo todo sola o solo, sino de animarnos a pedir ayuda a las personas correctas. En pocas palabras, esa combinación entre hacer una pausa y pedir apoyo, pedir ayuda, me dio la confianza y las herramientas para construir un trabajo con propósito. Por eso, para cerrar, te invito a que te preguntes, ¿necesito darme un tiempo para frenar y escucharme? ¿Y a quién le puedo pedir ayuda para dar mi próximo paso? A veces parar un momento y abrirnos a otros es justamente lo que nos impulsa a avanzar con más fuerza, claridad y sentido. Gracias por acompañarme en este episodio de Reinventarse es el Camino. Como coach y como alguien que también transita sus propios procesos, creo que el coaching no es solo una herramienta. Es un espacio de transformación profunda donde empezamos a vernos, a cuestionarnos y a descubrir nuevas formas de estar en el mundo. En definitiva, el coaching ontológico nos invita a mirar desde otro lugar, a entender que no se trata solo de cambiar lo que hacemos, sino de revisar quiénes estamos siendo mientras lo hacemos, y que cuando nos animamos a cambiar la mirada, todo lo demás también puede cambiar. Soy Jacqueline Aispuru y te agradezco por estar del otro lado. Si algo de esta conversación te resonó, si te dejó pensando o te encendió una pregunta, entonces ya estás en camino. Nos encontramos en el próximo episodio. Y recordá, reinventarse no siempre es fácil, pero sí es el camino.